¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Mi última noche en la morgue. Es común para nosotros los forenses cambiar constantemente el lugar de trabajo, la morgue, debido a la experiencia y crecimiento profesional. Eso me conlleva a conocer muchas personas, y especialmente a muchos pacientes con muertes extrañas. Siempre he creído que cuando dejas un lugar, te llevas algo para recordarlo. Ese es mi caso y yo no era la excepción. Aquella era la última noche que trabajaría en la morgue, ya que me mandarían a otra por razones de conocimientos. De aquel lugar me llevo una frase muy peculiar que un doctor ya fallecido siempre repetía. Para que el paciente tenga confianza en el médico ha de tener confianza en sí mismo. En fin, esa noche fue la mejor o la peor para mí. No lo sé exactamente, ya que fue una noche melancólica, extraña y llena de bromas que compartí con mis colegas forenses. Pero sobre todo, quiero resaltar que aquella noche ocurrieron cosas que aún no me puedo explicar, y como siempre, no entiendo cómo sucedieron. Eran más de la 1 de la madrugada. Estábamos en la sala de autopsias. Éramos 5 en total. Mis colegas forenses se habían acercado a despedirse de mí, ya que después de esa noche ya no me volverían a ver tan seguido como antes por el cambio de ciudad. Nos llevábamos tan bien, nunca tuvimos problemas. Yo aprendí mucho de ellos, y al igual, ellos aprendieron algunas cosas de mí. Paolo era con el que más me llevaba bien, ya que con sus bromas me sacó más de un susto. Él era muy peculiar, siempre tenía buen humor y, sobre todo, me encantaban sus típicas frases paranormales. Al despedirse me comentó: «Ahora que te vas, los muertos te van a extrañar», me dijo. «Nah, no seas tonto, ellos estarán felices, ya que no abriré sus cuerpos más». Podría ser, pero ¿por qué no se lo preguntamos? Y comenzó con sus preguntas absurdas y poco graciosas al cadáver que estaba realizando la autopsia. Deja de decir tonterías y recuerda que lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Finalicé con una carcajada. Oye, por cierto, ya van a dar las 3. Tu turno ya va a terminar. Cuando te vayas, pasa a la oficina, ahí te estaremos esperando. Estaba por terminar la autopsia y solo me faltaba rellenar mi último informe. Mientras todos fueron a la oficina, yo me quedé en la sala. Después de unos minutos, terminé de realizar todo mi trabajo. Era hora de irme, así que comencé a recoger mis cosas, cuando escuché unos pies descalzos en el pasillo. Esos me quieren asustar, pensé. No le di importancia. Sabía cómo eran y estaba esperando a que me asustaran. Seguramente era Paolo. Como mi área de trabajo se encuentra en el sótano, por así decirlo, y aquella morgue tenía un pasillo muy largo donde el silencio de la noche dejaba escuchar claro esos pies descalzos. Aquel sonido ya era un poco incómodo y fastidioso. Rápidamente terminé de recoger mis pertenencias y me dirigí hacia la oficina donde habíamos quedado. En el pasillo me encontré con un joven, un poco desorientado. Me asusté un poco ya que me miraba raro. Le pregunté qué hacía ahí, pero con una voz ronca solo me dijo: «Suerte en tu nuevo lugar de trabajo. Te estaré esperando». Me quedé extrañado. No me dio tiempo de responderle, ya que solo dijo eso y se fue. Por una extraña razón, mi cuerpo se paralizó y sentía como el frío del lugar penetraba en mis huesos. Salí corriendo del lugar. Ya más calmado, por mi cabeza pasó que a lo mejor era el chico de la limpieza y se estaba despidiendo de mí. Ya no le tomé más importancia y tampoco quería comentarlo con mis colegas, ya que seguramente se reirían de mí. Yo estaba muy seguro de que todo eso era una broma.
Llegué a la oficina y todos estaban pálidos. Les pregunté qué pasaba. Me dijeron que habían visto andar a un joven por el pasillo. Les dije que había hablado con él y que no me asusté, ya que seguramente me estaban jugando una broma. Pero dentro de mí estaba realmente asustado, ya que no conocía al joven y, peor aún, ¿cómo sabía él que me trasladarían a otra morgue? Trataron de convencerme de que no era una broma, pero yo no les creí y seguí firme en mi decisión. Terminamos de compartir y me fui a descansar, ya que al día siguiente tendría que ir al nuevo centro forense, a la nueva morgue. Cuando amaneció, aún no podía sacarme de la cabeza el suceso extraño de la noche anterior. Se me hacía tarde, así que rápidamente salí de casa. Estaba ansioso por llegar al lugar donde sería mi nuevo trabajo. Al llegar me recibieron bien. Todo estaba en orden. Me dieron el primer cuerpo para realizarle la autopsia. Mi sorpresa era extremadamente grande. Me quedé congelado al darme cuenta de que lo que mis amigos decían no era una broma. El primer cuerpo al que le realicé la autopsia en esa morgue fue el de aquel joven que habló conmigo en el pasillo. Y como me lo dijo, me estaba esperando. Desde aquel día, aún puedo ver su sombra pasar por el pasillo. En las noches siento mucho frío y puedo sentir la presencia de algo que me espera pacientemente. La bruja. Dice la leyenda que Carmen era una mujer hermosa. Casi todos los días se miraba al espejo para admirar su propia belleza. Carmen era también hedonista y sobre todo envidiosa. Era egoísta y no le temblaba la mano para lograr sus cometidos. Dicen que tenía el corazón helado, tanto que se había distanciado de su propia familia. Vivía en una casa del Callejón de la Cabecita, a unos metros del Panteón de Santa Paula, en donde hoy se conserva la más famosa colección de cuerpos áridos de México, el Museo de las Momias de Guanajuato. Corría el siglo XVIII en la ciudad de Guanajuato, y la Santa Inquisición tenía el control de muchas de las actividades de la Nueva España. Pero los ancianos narran que Carmen tenía embaucados a muchos de los hombres más influyentes de la ciudad minera, porque no solamente era bella, sino también practicaba las artes ocultas. Así pasó el tiempo. Ella vivía cómodamente y obtenía todo lo que quería, o casi todo. Los años pasaban y ella envejecía, lo cual no solo le molestaba, sino que no podía tolerarlo. Su cabello se tornaba cano y ya aparecían arrugas en su rostro. Poco a poco se convertía en una mujer mayor. Ya no era tan hermosa y muchas jóvenes ya la miraban de reojo. Los hombres ya no se impresionaban como antes. Sus amantes se habían marchado. Carmen se ahogó en el rencor, en la furia, y se volcó a revisar libros y manuscritos para entender, a su parecer, la profundidad de las artes ocultas. La mujer se decidió a derrotar al tiempo y con ello a la vejez. Pasada la medianoche y en su misma casa, se rodeó de símbolos. Musitó letanías y con ello maldijo al Nazareno, implorando la llegada del príncipe de la oscuridad, del amo de las tinieblas, de quien le podría asegurar vida y belleza eterna. Carmen se conmovió ante la llegada del innombrable, que apareció en una forma no descrita. Lo cierto es que los vecinos pudieron escuchar alaridos y carcajadas, que estremecieron hasta lo más profundo de las minas de Guanajuato. Al día siguiente Carmen se sentía como si hubiera despertado de una gran orgía, y todavía embriagada y en éxtasis, corrió al espejo para mirarse. Había vuelto a ser la mujer más bella conocida sobre la tierra y más allá. Sin embargo, lejos de ocasionar la atracción de la gente de Guanajuato, provocó el repudio. Nadie podía explicar su súbito rejuvenecimiento. Su andar por las calles ocasionaba temor, por lo que decidió salir de su casa solamente si era necesario. Así pasaron los años, y no solo los años, también las décadas. Pero las noticias llegaron a los oídos de la Santa Inquisición, la cual no se detuvo a investigar, pues estaba claro, Carmen era una bruja. Una noche,
una turba armada de machetes y trinches, con antorchas en mano, recorrió las calles de Guanajuato para llegar hasta el callejón de la Cabecita. Era encabezada por sacerdotes y soldados realistas, que irrumpieron en la vivienda de Carmen. El tribunal halló culpable de brujería y de haber pactado con el demonio. Estaba firmada su sentencia de muerte. Carmen fue atada de manos, y su familia suplicó le pudieran colgar del cuello un rosario y un escapulario, momento en el cual dejó de verse joven, como si se hubiera roto el encanto. La bruja fue encerrada en una jaula, la cual fue asegurada con una gruesa cadena y un candado. La sentencia debía ser cumplida y fue enterrada viva a la edad de 100 años. Hoy en día la bruja forma parte de la colección de 36 cuerpos del Museo de las Momias Viajeras, situado en el Parador Turístico Sangre de Cristo, un centro de atención a visitantes, en lo alto del Cerro del Cubilete, de Guanajuato. La leyenda de la bruja Naguala. Se dice que, en el estado mexicano de Puebla, hay una vieja casa abandonada, a la cual nadie quiere entrar. Los vecinos saben que está embrujada. Fue construida sobre un lugar maldito, en el que hace cientos de años habitó una bruja a la que todos llamaban la Naguala. Ella era una mujer monstruosa, capaz de convertirse en diferentes animales por las noches, para salir a robarse a los niños y asustar a los adultos. Vivió mucho antes de la llegada de los españoles a América, por lo cual no había nadie que no le tuviera respeto. Sin embargo, ni siquiera su magia logró salvarla de lo que tarde o temprano nos alcanza a todos los seres vivos: la muerte. La Naguala sabía que iba a ser condenada en la eternidad por todo el mal que había causado. Todas las personas que la rodeaban se alegraron por eso. Entonces ella decidió vengarse, así que antes de morir, raptó a 2 niñas y un niño y les robó sus almas. De esta manera, podría resucitar cada año durante el Día de los Muertos y volver para acabar con toda la gente de Puebla. Su propia alma se quedó atrapada en el lugar donde tenía su choza, que tiempo después fue derrumbada para construir esa casa que a todos los poblanos llenaba de pavor. Los padres constantemente advertían a sus hijos que no se acercaran, pues era un sitio peligroso. Pero Rodrigo, un chico muy travieso y rebelde, no quiso escuchar. Curioso, entró en la casa para explorar y poder impresionar a sus amigos. En cuanto puso un pie dentro de la construcción, supo que algo andaba mal. Sentía como si lo estuvieran observando desde algún rincón, aunque no había nadie cerca. Se dedicó a vagar por la casa para hacerse el valiente, hasta que una sombra le llamó la atención. Volteó y vio aparecer ante él a una anciana horrible, cuyos perversos ojos parecían desprender llamas. Rodrigo gritó de terror y echó a correr hasta la salida, cuando sintió cómo las huesudas manos de la bruja lo agarraban y trataban de arrastrarlo hasta la oscuridad. El niño intentó liberarse sin éxito. Luego se golpeó en la cabeza con tanta fuerza que se quedó inconsciente. Amaneció el día siguiente en el suelo, adolorido y confundido. Ahí lo encontraron sus padres, quienes habían pasado toda la noche buscándolo. A Rodrigo no le quedó más remedio que aceptar que había entrado a escondidas, solo para hacerse el valiente. Obviamente ni su mamá ni su papá le creyeron cuando les contó que se había encontrado con la Naguala. Ya estás muy grande para seguir creyendo en esa clase de cuentos, hijo, y también para comportarte de esa manera tan irresponsable, le dijeron sus padres. Rodrigo no discutió, preguntándose si lo habría soñado todo, pero entonces, al mirarse con atención, descubrió que no, porque sus brazos aún conservaban los arañazos que le habían hecho la bruja con las uñas y los moretones que le habían salido al tratar de escapar de entre sus brazos.
La niña del panteón. El momento de la muerte es algo inesperado, a pesar de que hay personas que señalan que se presiente, pero en el caso de los jóvenes y niños que pasan a otro plano, generalmente es por algún accidente fatal. Uno de los sitios donde ocurren accidentes fatales de manera recurrente son las carreteras. Estas se han convertido en blanco de muchas leyendas y cuentos paranormales, que existen infinidades de ellas. Varias de las leyendas datan de hace varios años, o incluso hasta siglos, pero esta será la excepción. Incluso hoy a la fecha, se pueden encontrar aún personas que aseguran vivieron en carne propia estos hechos y podrían narrar la leyenda, ya que ocurrió por allá de inicios de 1970. La leyenda a la que nos referimos ahora se trata de una niña de 6 años, del pueblo de San Francisco, muy cerca de Jaral de Berrío, en Guanajuato. La pequeña murió al ser atropellada por un camión que iba pasando muy a exceso de velocidad por la carretera, ocasionando un accidente fatal donde tanto la niña como el conductor murieron. Sin embargo, a pesar de tan grave accidente, el hecho fue algo desconocido en la zona. Nadie pudo aportar mayores datos. Tan solo se cuenta que todo ocurrió cuando estaban aún construyendo la carretera. El trágico incidente llenó de profundo dolor y tristeza a la familia, quienes, para no hacer más ruido de lo sucedido y esperar que el doloroso trámite pasara lo más pronto posible, tomaron la decisión de sepultar a la pequeña en el Panteón Municipal de Jaral de Berrío, en Guanajuato. Se le hizo una pequeña tumba, discreta pero digna, quizá lo suficiente para una tumba del ser amado, quizá lo suficiente para darle ese último adiós a la pequeña niña. Todos pensaban que la tragedia iba a terminar ahí, y la familia podría seguir con su dolor esperando el único alivio del tiempo, pero no fue así. Algo muy misterioso se empezaba a gestar desde el más allá. Apenas pasaron unos cuantos días del entierro, y la gente que vivía cerca del cementerio empezó a comentar que se veía una niña que lloraba a las orillas del cementerio, y que en ocasiones la veían que se asomaba a la entrada, por la reja del camposanto, sin salir, como si estuviera ahí atrapada o algo la encadenara al predio. Atormentada y en voz quebrantada, casi de llanto, se escuchaban sus penares. Los que la escuchaban no tenían más remedio que salir corriendo despavoridos de miedo, ya que un llanto de ese tipo, a altas horas de la madrugada, puede presagiar lo peor. Y los que la veían, la describían como una pequeña de vestido largo y blanco, cabello enmarañado, empolvado y sucio, que cubría parte de su rostro, lo que impedía ver sus facciones. Pero cuando se acercaban lo suficiente o enfocaban mejor su vista, lograban ver un rostro espectral, cadavérico, con cuencas vacías. 2 grandes huecos oscuros y una piel grisácea hacían que los testigos de la aparición espectral desearan no haber pasado por ahí jamás. El rumor del llanto de la niña del cementerio se corrió por todo el pequeño pueblo. Incluso muchos no se atrevían a pasar en horas de la noche por los alrededores, pues decían que la niña vestida de blanco corría detrás de ellos, entre lágrimas y gritos, trataba de darles alcance. Estos tenebrosos hechos se hicieron tan populares dentro de la región que incluso los lugareños se organizaron para montar guardias nocturnas. Grupos de hombres y mujeres, aterrados hasta la punta de sus pies, pero armados de muchísimo valor, decidían recorrer las calles por las noches para saber exactamente de qué se trataba y ponerle una solución definitiva. Uno de los hombres que montaban las guardias un día llegó muy apresurado con el párroco de la localidad, platicándole que la noche anterior, en su guardia, pudo encontrarse con el ánima de la niña. En efecto, la describió como una figura espectral, aterradora, pero llena de profunda tristeza y soledad, que más que miedo, daba una sensación de compasión, por lo que decidió entablar una plática con la niña. Le comentó al párroco que la niña no quería estar en el panteón, sino en la capilla de la Merced, ya que allí era el lugar para ella, y por eso estaba pidiendo la atención de todos. En realidad, lo que buscaba era ayuda. La gente asustada y otras personas que tenían también encuentros con la niña
Le dieron aviso al cura sobre los hechos. Todos indicaban que la niña solo pedía que la llevaran a la capilla. Después de varios testimonios y personas que reportaban lo mismo, el cura de la capilla fue al panteón y esperó a ver si salía la niña, aunque nunca la vio. Pero sí le creyó a la gente, y también porque los mismos papás de la niña le pidieron cambiar sus restos del panteón a la capilla de la Merced. Bajo las indicaciones de los padres de la niña y del cura, los panteoneros llevaron a cabo la tarea. Exhumaron el cuerpo de la niña con mucho cuidado y trasladaron su pequeña tumba hasta la capilla de la Merced. La niña fue sepultada discretamente en la capilla. El párroco ofició una sencilla ceremonia fúnebre y se le dio el último santo sepulcro a la pequeña. Se dice que desde entonces, su alma en pena en el panteón de Jaral de Berrío ya no se ha vuelto a ver o a escuchar jamás. Definitivamente el tema de las almas en pena, ancladas a un lugar donde no deben o quieren estar, es un común en las leyendas de fantasmas. Varias personas que perdieron la vida de manera accidental y que no se han dado cuenta de que ya no deben estar en el mundo terrenal entre nosotros, no obstante se aferran a su lugar de muerte, ya sea para penar por la eternidad, o como fue el caso de esta niña, para solicitar ayuda y así poder descansar en paz. La bruja de Tepoztlán. Se cuenta que en el pueblo mágico de Tepoztlán, en Morelos, habitaba una bruja llamada Estli, que en náhuatl significa sangre. Los habitantes se encerraban muy temprano en la noche, por miedo a toparse con ella. Se decía que llegando la noche, se quitaba sus piernas para ponerse unas de guajolote, se arreglaba el pelo, se subía en una de las escobas hechas con ramas secas y salía volando por las puertas o ventanas. Y al llegar al cerro, se prendía como bola de fuego para comenzar a volar por 2 o 3 horas para acechar a sus víctimas. Ella estaba casada con Tenoch, un hombre que no tenía idea de la criatura que era su mujer. Los habitantes sospechaban de ella, pues cuando la veían pasar, susurraban sobre su extraño comportamiento y peculiar vestimenta. Los rumores llegaron a Tenoch, quien al escuchar el rumor de tantas personas, empezó a dudar de su mujer. Ese mismo día llegó a su casa, diciéndole que estaba muy cansado y que solo quería dormir. Ella le contestó que también dormiría cuando terminara de cocinar un plato de rellena frita, comida que consiste en una especie de tripa rellena de sangre de vaca. Ya acostado Tenoch, hizo un agujero a su cobija por donde espiaría a su esposa. Pasado un tiempo, vio cómo cortaba un mechón de su larga cabellera negra, que enredó en su pierna, logrando que ésta se desprendiera de su cuerpo. Terminando, ella salió volando con su escoba al cerro. Horrorizado, salió y alarmó a los vecinos, corroborando los rumores. El pueblo se armó con antorchas y machetes. Subieron al cerro a buscar a la bruja, encontrándola gracias al llanto de un recién nacido que había robado y pretendía matar. Tenoch, al ver a su esposa convertida en esa criatura, no dudó en acercarse para atraparla mientras estaba distraída. Junto con otros 3 hombres lanzaron una red sobre ella, logrando capturarla. La multitud gritaba que la quemaran. Armaron una hoguera, la amarraron a un poste y pidieron que confesara sus pecados, pero ella se negó. Entonces Tenoch dijo a la multitud que le prendieran fuego. Ella pedía piedad, y entre los gritos de desesperación se escuchó la voz de un demonio que decía: «Ven a mí». Después de este suceso, los habitantes evitaban subir al cerro después de las 9 de la noche. La loca del pueblo. Brujería contra mi tía. Cuando yo era apenas un niño, la hermana de mi mamá falleció. Enfermó de la noche a la mañana. La llevaron a muchos médicos, pero no le encontraban nada. Le daban antibióticos porque los síntomas parecían ser de infecciones, pero su enfermedad avanzaba. Todo su cuerpo empezó a inflamarse. Le daban ataques todo el tiempo.
Le supuraba líquido amarillo de su boca y oídos, con un olor fétido. La fiebre no le bajaba. Por las madrugadas, decía que veía demonios a su alrededor. Empezaron a darle remedios caseros porque los medicamentos no le hacían efecto. Pasaban los meses y mi tía ya no reaccionaba. Solo en las madrugadas, que era cuando veía cosas horribles. Eso decía ella. La llevaron al pueblo vecino, y ahí una curandera les dijo que ya mi tía llevaba un mal muy avanzado, que no había más que hacer. Les dio unas indicaciones y se regresaron al pueblo. No pasaron muchos días y mi tía murió. Ese día la velaron toda la noche en la casa. Recuerdo que acomodaron unas hierbas en el suelo y encima de las hierbas colocaron el cuerpo de mi tía. A la mañana siguiente, antes del mediodía, la enterraron, pero al regresar del cementerio, mi madre agarró las hierbas, las echó a una olla y las puso a hervir. Cuando ya hirvieron, agarró el agua y diciendo unas palabras, echaba el agua donde había estado el cuerpo de mi tía. Yo nada más miraba, pero la familia empezó a decir que en 24 horas sabrían quién le ocasionó tanto dolor a mi familia y quién habría sido la causante de que mi tía muriera. Al día siguiente, con los primeros rayos del sol, la mejor amiga de mi tía salió corriendo por todo el pueblo. Gritaba que sentía que se quemaba, que la ayudaran. Fue ahí que mi familia se dio cuenta de que ella había sido quien le había hecho brujería a mi tía. La gente decía que a la amiga de mi tía le gustaban las mujeres y que al sentirse rechazada por mi tía optó por hacerle el embrujo. Y al final, ella quedó loca. Han pasado muchos años y ella sigue igual. Corre gritando que siente que se quema y al llegar al cementerio llora frente a la tumba de mi tía. Ahora le llaman la loca del pueblo. Nosotros nunca supimos si lo que la gente decía era verdad. Ella se llevará ese secreto a la tumba, junto con su castigo por haber actuado de esa manera. La viejita del panteón. Una tarde, ya para cerrar la puerta del cementerio, el velador dio un recorrido para avisarles que ya cerraría. La gente empezó a salir, y en una tumba muy abandonada, miró a una viejecita, de rebozo y un vestido largo, ya muy viejo, con un bastón, tratando de abrir el cancel donde meten las veladoras a sus muertitos. El velador llegó y le preguntó: «Buenas tardes, señora, ¿qué está haciendo?». «Ya es tarde y voy a cerrar el panteón». La viejita le contestó: «Tiene mucho que no visitan a este familiar. No tiene veladora. Está a oscuras. Quiero prenderle una veladora, pero no tengo cerillos. ¿No tendrá uno que me regale, buen hombre?». «Por supuesto que sí, pero están en mi cuartito donde me quedo a velar. Los olvidé ahí. Si gusta, démela para ir a prenderla. Pero antes dígame, ¿por qué la dejaron venir sola? ¿Cómo se llama?». «Bueno, es que ya tiene mucho tiempo que no visitan esta tumba. Mire cómo está abandonada. Necesito una limpiadita. Me llamo Hilaria Rojas. Y mis hijas quedaron de venir, pero yo me les adelanté. Creo que ya no vinieron hoy tampoco». El velador no dijo nada más. Se fue a prender la veladora para que no se le hiciera más tarde a la viejita, pensando en cómo era posible que sus familiares no la procuraran. Cuando regresó, para su sorpresa, ya no estaba por ningún lado la viejecita. Puso la veladora en su lugar y dio un rondín para ver si la miraba, pero no había nadie. Se encogió de hombros y siguió en lo suyo. Al día siguiente, dando su recorrido acostumbrado, miró a 3 mujeres en la misma tumba, limpiándola y poniéndole otra veladora. Llegó y saludó. Una de ellas le dijo: «Venimos mis hijas y yo a visitar a mi madre, que está aquí enterrada. Andábamos fuera y ya teníamos mucho tiempo sin venir, pero veo que alguien vino a traerle una veladora antes». «Sí», les contestó el velador. «Yo estuve con ella ayer. Era una señora ya mayor. Le ayudé a prender la veladora. Dijo que ustedes vendrían para alcanzarla aquí. Se me hizo raro que anduviera sola. Y más raro me pareció que, cuando regresé con la veladora,
Ya no la encontré. Se había marchado. ¿Cómo era esa mujer?, le preguntó la señora. Traía un rebozo negro y un vestido largo, por cierto, ya muy viejo. Además caminaba con un bastón, y me dijo que se llamaba Hilaria Rojas, le respondió el hombre. Las tres mujeres se miraron asombradas entre sí. No puede ser, le contestaron. Así se llamaba mi madre, y esa ropa es la que acostumbraba usar. El bastón aún lo tenemos en la casa. ¿Cómo es posible que la haya visto? El velador quedó más asombrado. La piel se le erizó al recordar lo que había vivido un día antes. Había platicado con un fantasma. Las mujeres le rezaron y prometieron ir más seguido a procurar su tumba. Al parecer su madre había anticipado su visita. El francés, leyenda de Puebla. Si algún día visitas el pueblo de Patlán, Puebla, y preguntas a la gente por el francés, la gran mayoría de la gente te dirá que no sabe nada. Y lo dirá sinceramente. Sin embargo, con los más ancianos, notarás siempre nerviosismo y cambiarán el tema rápidamente. Muchos de ellos lo conocen, pero tienen sobradas razones para no hablar de él. Es gracias al francés que, en Epatlán, la gente no le teme tanto a la muerte como en otros lugares. Si tienes suerte, aunque suerte no es precisamente la palabra, puedes llegar a verlo en la calle. La piel de sus brazos está terriblemente quemada, su cuello ladeado de una forma casi imposible. Es delgado y terriblemente viejo, lo cual es notorio en su lentísimo andar, ayudado por un elegante bastón con pomo de oro y que lleva el escudo de armas del ejército napoleónico, que apenas puede sostener en sus nudosas manos. Viste con harapos y respira pesadamente, como si el dar unos pasos le resultara agotador, y de vez en cuando escupe una masa sanguinolenta. Los ancianos que lo ven se persignan apresuradamente, y muchas son las ancianas que, piadosamente y con la mejor buena voluntad del mundo, le desean una pronta muerte. De creer o no lo poco que sabemos de él, es que llegó como un joven impetuoso y gallardo a tierras mexicanas, bajo las órdenes de Lorences, en 1862. Fue en Veracruz en donde escuchó por primera vez sobre el brujo del puerto, que se decía era tan poderoso que podía hacer a la gente inmortal. Empujado por ese deseo, se dio a la tarea de buscarlo, hasta que dio con su cabaña. Como buen soldado conquistador, su postura no fue humilde. Pistola en mano, le puso el cañón en la frente, exigiéndole que le confesara el secreto, si no quería pagarlo con su vida. Aunque amenazado, el viejo brujo solo sonrió, enseñándole sus 3 únicos dientes. Yo puedo hacerlo, pero entiende que no va a haber vuelta atrás, le dijo el brujo. Aquí la historia se vuelve algo confusa. Nadie sabe exactamente en qué consistió el rito o qué fue lo que pasó, pero el hombre salió de ahí convencido de que había alcanzado la inmortalidad. Eso le dio un valor de combate que alarmó incluso a sus compañeros, que lo veían lanzarse al frente sin ningún temor. Pero fue hasta Puebla que las cosas cambiaron. Todos sus compañeros de regimiento lo vieron. El indígena Zacapoaxtla tomó el machete y se lo hundió en el pecho, destrozándoselo por completo. El soldado fue llevado de urgencia con el médico, que prácticamente solo esperaba verlo morir. Pero en vez de ello, pudo contemplarlo cómo gritaba de agonía, resistiendo los dolores, mientras el corazón latía dificultosamente, a pesar de estar abierto, y el aire silbaba claramente al atravesar los dañados pulmones. Sus compañeros estaban aterrorizados, y más de uno mencionó al demonio al ver al hombre sanar lentamente, pero con todo el dolor que eso significaba. A pesar de su recuperación, el pecho le dolía tremendamente y tenía dificultades para respirar, por lo que se le dio de baja por motivos de salud. Se instaló en una pequeña villa en la ciudad de Puebla y se las ingenió para permanecer ahí, aun cuando los ejércitos fueron expulsados de México.
El pecho aún le dolía de vez en cuando, pero la sensación era menor cada día, por lo que él casi juraba que se sentiría mejor. Cuando llegó a México, el soldado estaba apenas a la mitad de sus 20, por lo que, según avanzaba el tiempo, comenzó a verse preocupado. Al cumplir los 30, se veía de esa edad, lo que significaba que estaba envejeciendo. La experiencia del machete le dio seguridad de su inmortalidad, por lo que su primera idea es que seguiría cambiando hasta llegar al límite de su fuerza, en donde eventualmente se detendría. El hombre comenzó a hacerse cargo de negocios e incluso se casó bien. Al llegar a los 40, empezó a ver las primeras canas, y su resistencia física, a pesar de haber llevado una vida militar, iba disminuyendo lentamente. Fue al llegar al fin de siglo que se dio cuenta. Estaba por llegar a los 60 años y los aparentaba perfectamente. Fue una mañana de 1901 cuando cayó en cuenta. El brujo habló de hacerlo inmortal, pero no se mencionó nada de la eterna juventud. En 1905 contrajo tuberculosis, seguramente por el mal estado de sus pulmones. La tos era terrible y en varias ocasiones llegaba a escupir sangre. Los médicos que lo examinaron no le dieron más que unos 5 años de vida. Desafortunadamente ignoraban lo que el destino le tenía deparado. Cuando tuvo que salir de la ciudad en 1910 para refugiarse en Campeche, no podía dar un par de pasos sin sentir que se quemaba por dentro. Para 1912 cumplía los 86 años, y fue cuando se presentaron los primeros síntomas de artritis. Es cuando vuelve a Puebla a preparar su testamento y compra una hacienda en Epatlán, donde se retiraría definitivamente. El dolor de las articulaciones era insoportable, y su dificultoso respirar resultaba horrible para quienes lo escuchaban, pues incluso a cierta distancia se escuchaba el silbante pase del aire entre los dañados pulmones. Su esposa, mucho más joven que él, murió en 1921, y dado que sus hijos se fueron a vivir a la Ciudad de México, él se quedó completamente solo. Él tendría a la sazón poco más de 100 años, e incluso el menor esfuerzo le era imposible. Desesperado, decidió atar una cuerda a las vigas del techo y saltar con ella al cuello del borde de la cama. Lo encontraron 2 días después, aún pataleando y con el cuello roto. Dado que lo bajaron aún con vida, sus vecinos creyeron que el intento había sido reciente, por lo que ignoraron lo que era permanecer 2 días colgando, con fractura en el cuello, sin poder respirar, pero también sin poder morir. Los médicos estaban desconcertados, pero hicieron lo posible por mantener el cuello alineado, hasta que se recuperó después de cerca de 2 años de estar inmovilizado, pues con más de 100 años, el cuerpo se recupera con mucha mayor lentitud. Fue en 1945 cuando su desesperación llegó al límite y prendió fuego a su hacienda. La gente llegó solo para ver cómo las paredes se derribaban presas de las llamas, y cuando el fuego se apagó, nadie reparó en el amasijo de piel calcinada que se arrastraba trabajosamente fuera de los escombros. La piel le ardía terriblemente, y el mínimo roce le causaba un tremendo dolor, pero no murió. Fue hasta 1977 que sus heridas se recuperaron lo suficiente como para volver a Epatlán, ahora como un mendigo. Los 30 años de ayuno lo tenían en los huesos y tenía que arrastrarse para moverse. Unas tortillas duras que una buena samaritana le dio constituyó su primera comida desde hacía 3 décadas. Actualmente, nadie sabe dónde vive y solo se le ve mendigar por las calles de vez en cuando. Nadie recuerda su nombre, quizá ni siquiera él, y las quemaduras y los andrajos no permiten identificarlo. Solo un elemento hace posible reconocerlo: el bastón que se le obsequiara cuando fue dado de baja con honores, hace ya más de 150 años. El silbón, leyenda de Venezuela. Se dice que cuando el silbón se escucha muy cerca no hay peligro, ya que el silbón está lejos. Pero si se escucha lejos, es porque está cerca.
También se dice que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte. Muchos son los habitantes de los llanos, de ciertas tierras calurosas, que cuentan haberlo visto. Época en que la sabana arde bajo el rigor de la sequía, y el silbón se sienta en los troncos de los árboles y recoge polvo entre sus manos. Pero es principalmente los tiempos de humedad y lluvia, cuando el espectro vaga, hambriento de muerte, y ávido por castigar a borrachos y mujeriegos, y a una que otra víctima inocente. Y es que cuentan que a los borrachos les succiona el ombligo para beberse el alcohol que ellos ingirieron cuando se los encuentra solos por el llano, y que a los mujeriegos los despedaza y les quita los huesos para meterlos al saco donde guarda los restos de su padre. Dicen que luce como un gigante alargado y encorvado, de 6 metros de altura, que camina moviéndose entre las copas de los árboles, mientras emite su escalofriante silbido y hace crujir, dentro de su viejo y harapiento saco, los pálidos huesos de su desafortunado padre y de sus múltiples víctimas. Otros dicen que se presenta como la sombra de un hombre alto, flaco y con sombrero, sobre todo a los borrachos. Puede aparecerse cerca de una casa ciertas noches, dejando en el suelo el saco y poniéndose a contar los huesos uno a uno. Si una o más personas lo escuchan, no pasará nada, pero si nadie lo escucha, al amanecer un miembro de la familia de la casa morirá. Escuchar su silbido es un presagio de la propia muerte, que puede oírsele en cualquier sitio y hora, y es que si lo oyes lejos, entonces no te queda más salvación que el ladrido de un perro. O para otros más optimistas, también el ají y un látigo. Cuando ronda cerca, es un característico ruido de huesos que chocan unos con otros, ya que lleva en un saco al hombro los huesos de sus víctimas más recientes, junto con los de su padre. Para cuando se alcanza a oír el crack crack, tal vez es demasiado tarde. La historia del silbón comienza una noche fatídica en los llanos. Cierto joven descubrió que algo extraño estaba pasando con su esposa y su padre. Nadie pensaba que estaba a punto de desencadenarse una tragedia de entre las más atroces. Esa misma noche, el joven entró en el granero, movido por sus sospechas cuando encontró a su padre cometiendo un crimen con su esposa. Unos dicen que el padre la había golpeado, otros que la violó y otros que le quitó la vida, y que únicamente se justificó diciendo: «Lo hice porque es una regalada». Entonces la cólera del joven se desató y ambos comenzaron un combate a muerte. Se empujaban, se golpeaban con los puños, ambos ciegos de la ira. Entonces el joven, enfurecido, tomó un palo y empezó a golpear severamente a su padre, hasta tirarlo al piso, donde luego lo asfixió hasta la muerte. El abuelo del joven había escuchado toda la pelea, pues se encontraba cerca de donde fue el estruendo. Fue corriendo a ver qué era lo que pasaba, y se encontró con el atroz parricidio. Había sangre por doquier, y objetos y herramientas del granero tirados por todos lados, junto con el cuerpo de su propio hijo sin vida. Asombrado, conmocionado, lleno de ira y odio por lo que sus ojos veían, juró que castigaría al joven. «Lo atraparé, lo ataré y le haré pagar por lo que hizo», decía el hombre entre aquella muerte. «Mi nieto, quien siendo de su propia carne y sangre, osó dar muerte a quien le transmitió la vida. Mi hijo». Así pues, al poco tiempo, se encargó de que el joven fuese atrapado y atado. Lo castigó dándole entonces una lluvia de latigazos que escarnaron su espalda, mientras decía: «Eso no se le hace a tu padre». Y entonces lo maldijo, a deambular eternamente y sin descanso, justo antes de frotarle ají en las heridas, y lo entregó a los perros para que terminaran con él, quienes entre ladridos y mordidas arrancaron la carne del joven hasta matarlo. La historia no llega hasta aquí, ya que el muchacho regresó de entre los muertos, maldecido por su abuelo, y sigue deambulando por la sabana, cargando los restos de su padre en una bolsa, asesinando hombres mujeriegos, siempre silbando su infernal melodía, que cuando se escucha cerca es porque está lejos, y cuando se escucha lejos es porque está cerca. Según la leyenda, el espíritu de un perro llamado Tureco
perseguirá hasta el fin de los tiempos al errante Silbón, a lo largo y ancho de los llanos, y quien sin descanso le morderá los talones en su andar. Los nahuales. Según varias civilizaciones antiguas, se cree que al nacer, cada individuo tiene un animal como espíritu, que toma el papel de protector y guía. En algunos casos, estas criaturas únicamente se manifiestan como una figura que se aparece en sueños, o bien, hay personas que encuentran una afinidad especial con ese animal. Pero hay quienes tienen un contacto mucho más intenso e íntimo con sus criaturas. En Mesoamérica, por ejemplo, surgieron los llamados nahuales, un tipo de chamanes que tenían la capacidad de transmutarse en un animal. El término viene del náhuatl, nahualli, que quiere decir oculto, escondido o disfraz. Estos brujos tenían aptitudes diferentes, pues contaban con aspectos útiles como la visión del águila, el oído del ocelote o el olfato del lobo. Dichas técnicas servían a la hora de realizar curaciones, pero la realidad es que algunos no empleaban la metamorfosis para hacer el bien. Se dice que en México todavía existen los nahuales, y es que se trata de una tradición indígena que tanto mexicas como mayas practicaban. En la cosmovisión azteca, los nahuales eran protegidos por el Señor de la Noche, Tezcatlipoca. La leyenda cuenta que la transformación solo sucedía cuando el sol se metía, y que algunos aprovechaban para robar semillas y gallinas. De acuerdo con narraciones coloniales, que cazadores españoles contaban en la época del virreinato, animales que habían sido cazados por la noche amanecían al otro día como cuerpos de hombres. Ciertamente la Santa Inquisición persiguió a los nahuales durante muchos años, pero como la gente siempre creyó en su existencia y depositó en ellos su confianza, varios grupos los protegieron de caer en manos de la autoridad. Antes del apogeo de las grandes civilizaciones prehispánicas, como la mexica o la maya, los indígenas yaquis, tarahumaras y seris, que vivían en el norte de México y en el sur de los Estados Unidos, cerca del 900 después de Cristo, ya tenían nahuales. Ellos creían que si un hombre puede llegar a conocer su espíritu primitivo o nahual, entonces lo podía usar para curar a la gente y practicar la magia. Muchos dibujos primitivos en viejas cuevas muestran a personas como hombres lobo. El nahual deja su forma humana por un tiempo determinado para adquirirla de un animal elegido. Existen varias versiones de cómo se logra esta metamorfosis. Una asegura que el brujo simplemente desaparece y se encarna en un animal a voluntad. El chamán afirma ser capaz de incorporar su conciencia al cuerpo de un animal ya existente. Sea de una forma u otra, hay una afinidad psíquica, una especie de parentela del alma entre el chamán y el animal en el que se va a transformar, como si se tratara de un avatar. Otra dice que se fragmenta, para lo cual se desprende, de modo deliberado, de partes de su cuerpo, los ojos, las piernas, un brazo. De este modo, si se quiere acabar con un nahual, el mejor método es perseguirle y observar dónde realiza su transformación. Robarle la parte del cuerpo de la que se desprendió, ya que de este modo le será imposible volver a su forma original y al amanecer morirá. Otra más afirma que el cuerpo dormido del brujo permanece en su casa, mientras su espíritu vaga en la figura de animal. En este caso, para evitar que alguien toque su cuerpo dormido, el nahual debe dar 7 volteretas. Los españoles decían que el nahual solo podía transformarse durante la noche y atacaba a sus hijos con hechizos infernales. En la región de los Tuxtlas, la creencia en los nahuales está muy arraigada. Se asegura que hay personas que pueden transformarse en aves y que tienen el poder de volar. Salen en días de luna llena y se transforman en tecolotes, tapacaminos y guajolotes. Si alguien observa que un ave se posa en su casa varios días consecutivos, puede inferir que no se trata de un ave común y corriente,
sino de un nahual que busca un mal para uno de los habitantes de esa casa. La leyenda de los nahuales tiene partes oscuras, perdidas en el pasado, en la magia cosmológica mexicana, y difiere muchísimo dependiendo de las fuentes, pues se basan en leyendas locales que se adecuan a la región donde se cuente. En lo que respecta a su relación con la naturaleza, hay que destacar que los animales eran seres muy cercanos a la divinidad. Numerosas eran las deidades que se vinculaban de alguna u otra forma con los animales. Ya fuera porque la deidad era un animal, como Xolotl y su nahual el perro, por su nombre, como Quetzalcóatl, serpiente emplumada, o Huitzilopochtli, colibrí de la izquierda, por sus atavíos zoomorfos, o porque se creía que el numen tenía la capacidad de manifestarse como un animal, además de ser próximos a las deidades del panteón mesoamericano. Muchos animales tienen un papel preponderante en los mitos, tanto en los de la creación del mundo, como en la vida de las personas. La Sayona, leyenda de Venezuela. Hace tiempo, en tierras venezolanas, vivió cierta mujer. Esta vivía con su esposo y su bebé, y mantenían una relación familiar como cualquier otra. Incluso parecía un matrimonio perfecto. Una tarde, en familia decidieron ir a visitar a la madre de ella, y así lo hicieron. Pasaron toda la tarde en casa de la madre de la mujer. Compartieron, bebieron y comieron, y todos pasaban una espléndida tarde. Aquella mujer era realmente hermosa, como si fuera una mujer perfecta. Buenos modales, buen léxico, buena apariencia, pero su corazón estaba enfermo de celos. Tantos celos sentía aquella mujer, que rara vez tenía paz en su alma y desconfiaba incluso de su propia madre. Había por aquel entonces cierto hombre, que en secreto quería a aquella mujer desde hace muchos años. Era un hombre celoso y posesivo, quien decía desde sus entrañas: si ella no es mía, no será de nadie. Este hombre era el chofer de la madre de aquella mujer. Ya al llegar el tiempo de partir, el esposo pidió quedarse unas horas más con su suegra, mientras la mujer partía adelante con aquel chofer. No había mejor oportunidad para aquel enfermo hombre de sembrar discordia en ella para sus egoístas propósitos. Mientras andaban de camino a casa de aquella joven pareja, el chofer se detuvo a un lado del camino y le dijo: «Señorita, ya no resisto más. Esto que he sentido desde hace tanto tiempo, una verdad que me quema desde adentro». Aquella mujer estaba muy sorprendida y respondió con una voz temblorosa: «¿Qué quieres decirme?». Entonces, aquel hombre le respondió audazmente: «Su marido la engaña con su madre desde hace mucho tiempo. Yo lo he sabido desde siempre». Entonces el conductor retomó el volante mientras sonreía con una expresión de maldad. Aquella mujer enloqueció al escuchar aquellas palabras, que rezumbaban en sus oídos hora tras hora. No podía creerlo. Daba vueltas sin sentido a lo largo de su casa. Alaba sus cabellos como si quisiera arrancarlos de su cabeza. Lloraba con siniestro llanto y gritaba sin sentido. Al terminar el día, el esposo de aquella mujer volvió a su casa, pero para su sorpresa no encontró a su mujer. Solo escuchaba el llanto de su pequeño hijo, y asustado, buscaba habitación tras habitación, alterado por aquella escena en la que su esposa estaba ausente. Tras buscar y buscar, quedó horrorizado, pues encontró a su bebé tirado en el piso, llorando y cubierto con una manta impregnada en aceite. El padre lo levantó muy sorprendido, cuando descubrió que toda la habitación estaba impregnada de aceite. Luego vio en el marco de la puerta de la habitación una figura femenina. Era su mujer, sosteniendo una vela encendida, quien la arrojó hacia ellos y trancó la puerta de la habitación con llave, dejándolos así quemar vivos hasta la muerte. El fuego se extendió por toda la casa, devorando todo a su paso: madera, prendas, hasta la carne de aquellos dos que sufrían una muerte atroz. La venganza de aquella mujer no había sido consumada aún,
pues ésta se dirigió a casa de su madre para darle muerte con un arma de fuego, y así lo hizo. Le disparó una vez, mientras le decía a su madre: «Tu chofer me ha contado la verdad. Me has estado engañando con mi marido todos estos años». Y la madre le respondía mientras su sangre se derramaba velozmente: «Ese hombre te ha mentido. Mi yerno y yo solo queríamos sorprenderte con un obsequio por tu cumpleaños». Entonces la madre, en su agonía, con su último aliento, llena de ira y decepción, maldijo a aquella mujer diciendo: «Sayona serás para siempre, y que jamás tengas paz en tu andar eterno. Quedarás maldecida por siempre, tú te convertirás en un ser despreciable, y nunca encontrarás consuelo ni descanso. Vagarás por toda la eternidad, persiguiendo a los hombres». Después de esto, la madre de la mujer murió. Entonces ella se quitó la vida, ahorcándose desde una columna de la casa. El alma de aquella mujer aún recorre los caminos, usando una sayal. Aquellos que han visto a tan abominable espectro la llaman la Sayona. Y esta alma en pena busca siempre venganza, sobre todo contra los hombres. Se aparece en forma de una mujer muy hermosa que seduce y atrae a hombres mujeriegos, para luego mostrar su verdadera forma, la forma de la misma muerte, y así asesinarlos horriblemente. La leyenda también cuenta que lanza un grito a larga distancia y que además eriza los cabellos de todo aquel que la escucha. El fantasma de Jacinto, antigua prisión de Lecumberri. Era una noche común, como cualquier otra. Yo estaba terminando de limpiar las oficinas de recepción. Era la parte que dejaba al final de la jornada, porque era donde el personal pasaba los últimos momentos antes de salir. Recogí la basurilla que estaba en el piso y pasé el trapeador húmedo por el mismo lugar, para después llevar todos los utensilios de limpieza a la pequeña bodega donde guardo mis cosas. La bodeguita está al final de un pasillo largo, lleno de eco, donde algunas veces había ya sentido un sutil escalofrío, que con el paso de los días se hacía más y más intenso. Aquella noche había terminado aún más tarde que de costumbre. Cuando comencé a caminar por el corredor, escuché un suspiro prolongado, que me hizo saltar del susto, pero no encontré a nadie. Me quedé algo sugestionado y ya no pude estar en paz, hasta que salí y me fui a mi casa a descansar. Nunca, en los 2 años que apenas llevaba de trabajar ahí, había escuchado algo así, a pesar de los comentarios de muchos compañeros que me decían que ahí espantaban. Los siguientes días escuchaba lo mismo, pero nunca encontré a nadie, ni me sentí con la confianza de contárselo a algún compañero de trabajo, por temor a las burlas, o a que pensaran que me estaba volviendo loco y correr el riesgo de perder mi trabajo. Una semana después del primer incidente, me llevé el peor susto de mi vida. Al caminar por el oscuro corredor, escuché de nuevo el suspiro, y al volver la vista, vi a un hombre de aspecto demacrado, sentado en una silla de la recepción. Sentí que el corazón me daba un vuelco y que perdía el conocimiento, pero sería tal vez mayor mi curiosidad que, en vez de desvanecerme, me acerqué con un intenso temblor en todo el cuerpo, a pasos muy lentos, hacia donde se hallaba ese misterioso personaje. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró aquí?, pregunté con una voz que casi causaba risa, del temor que me embargaba. El hombre suspiró de nuevo con una profunda melancolía. Me miró con absoluta indiferencia y después agachó la mirada y volvió a suspirar. «Otra vez no vino, ¿verdad?» ¿No vino quién?», pregunté yo. «Amalia. No vino, ¿verdad? ¿No la vio usted?». Ahora caigo en la cuenta de que me interesé más en seguir el hilo de la conversación, en vez de averiguar quién era ese personaje y qué hacía ahí. Pregunté de nuevo: «¿Quién es Amalia? ¿Trabaja aquí?». «Amalia es mi esposa». Me di cuenta entonces que portaba un uniforme gris a rayas. Se veía gris por lo desgastado y sucio.
Era el uniforme de un reo de los años 40. No parecía ser un fantasma. Más bien se veía como un hombre enfermo, agotado, abatido y con una profunda tristeza. ¿Por qué está usted aquí a estas horas? Ya se fueron todos. Giré un momento para dejar mi cubeta en el piso y el trapeador recargarlo en la pared, mientras hacía una pregunta más. ¿Trabaja usted Al volver la vista, ya no estaba. Sentí ahora sí que perdía el conocimiento. Tuve que poner mi mano en la pared para no perder el equilibrio, mientras revisaba con la mirada cada rincón de la habitación. El hombre había desaparecido, así como así, sin hacer ruido alguno, sin una sola puerta que estuviera cerca para atravesarla velozmente. Solo aquel lúgubre pasillo, tan largo que era imposible que un hombre lo recorriera en un parpadeo, para desaparecer al final de él. Corrí por todas partes buscándolo y aumentaba mi sorpresa y mi temor al ver que todas las puertas de acceso estaban cerradas con llave y gruesos candados. Aunque tuviese llaves, aquel misterioso sujeto no tendría tiempo de abrir las chapas y salir. Simplemente se esfumó en el aire. Después de esa noche ya no fue fácil quedarme a trabajar todas las noches. La sugestión y mis temores me jugaban bromas muy a menudo y comencé a enfermarme de los nervios. Las sombras parecían cobrar vida y acercarse a mí amenazadoramente. No obstante, pasaron varios días sin que algún incidente me sorprendiera. Yo sé que no me lo creerán, pero fíjense que este hombre volvió a aparecer ante mí. Y así lo hizo durante un tiempo. Todos los viernes terceros de cada mes, aparecía siempre preguntándome por su esposa Amalia, aquella que, según me contó, nunca fue a visitarlo, pero ¿quién era este hombre? En efecto, era un fantasma. Su nombre era Jacinto, le apodaban el Venado en son de burla, pues su esposa le había jugado chueco con su compadre y le habían puesto el cuerno. Además, para colmo, lo venadearon. El compadre y la esposa infiel planearon un robo y homicidio. Los adúlteros ultimaron a una señora muy rica, que había contratado a Jacinto para que trabajara en su casa, haciendo algunas reparaciones. Al darse cuenta de que la señora tenía mucho dinero, la ultimaron y robaron las cosas de valor, usando el juego de llaves de la casa que Jacinto tenía en su poder. En un largo juicio, la esposa testificó en contra de Jacinto, alegando que éste había planeado todo. Él no quiso que su esposa se fuera a la cárcel, así que aceptó los cargos que le imputaron, con la falsa promesa de amor eterno por parte de Amalia. Jacinto esperó y esperó cada viernes de visita a que su amada esposa lo visitara, pero ella nunca vino. Desapareció con el compadre, llevándose todo el dinero que habían robado. Jacinto nunca más supo de ella, así que se hundió en una profunda depresión. Estuvo solo 2 meses y medio en prisión, pues el último viernes que no tuvo la visita de Amalia, se quitó la vida, colgándose del barandal del segundo piso del pabellón 4, el que ahora es la enorme oficina que colinda con el pasillo por donde paso a guardar mis cosas. Todo esto, el mismo fantasma de Jacinto me lo dijo, aunque nadie me cree que platiqué con un fantasma por poco más de 2 meses. En una ocasión le dije a Luis, un compañero de trabajo, le conté lo que pasaba, y él solo me dijo que estaba loco y que no me tomara mis cervezas en horas de trabajo. Pero yo le dije que era cierto, y lo invité a que se quedara conmigo la noche del viernes, para que lo viera con sus propios ojos. Así lo hicimos y el viernes en la noche Luis estaba conmigo, pero Jacinto no se apareció esa noche. Tal vez no quiere ser visto por cualquier persona, solo por mí. Luis se volvió a burlar y me dijo que estaba loco. Una noche en que Lupita, la chica que tiene las llaves de los cajones donde están los registros, me dejó revisar en las bitácoras y descubrí para mi asombro que Jacinto sí existió y que todo lo que me contó era verdad. La última noche en que vi al fantasma de Jacinto, se veía muy triste y me dijo que no podía vivir así, con esa pena a cuestas.
Él cree que está vivo y actúa como si así fuera. Cada vez que yo le decía que era un fantasma y que ya estaba muerto, me cambiaba la conversación o simplemente ignoraba mis comentarios. Tal vez sea la verdadera condena que debe pagar, aún después de muerto, vagar eternamente, cada año, reproduciendo los momentos más tristes y emotivos que pasó en esa prisión, cuando injustamente fue privado de su libertad, cargando con la intensa pena de sentirse traicionado por la mujer que amaba. Estoy seguro que mi compañía de algo le debe de haber servido. Espíritus anclados. El término desencarnados alude a las almas de aquellas personas que, tras dejar su cuerpo, desencarnar, no completaron el proceso de migración en el momento de la muerte y permanecieron anclados en una especie de limbo entre el mundo espiritual y el mundo material. Existen muchas razones por las que los desencarnados deciden no trascender al plano espiritual. Una de las principales es la falta de fe en la divinidad o la creencia en su no existencia. También puede suceder que los desencarnados se crean indignos de trascender o decidan conscientemente permanecer en la tierra por la necesidad de estar cerca de sus seres queridos. Otros deciden permanecer por apego a sus posesiones materiales, dinero o propiedades, o para satisfacer necesidades bajas, como la venganza, por lo que se adhieren al campo áurico de determinados individuos con el propósito de traerles desgracia e infortunio. Esta situación puede ser utilizada por personas inescrupulosas, como practicantes de la magia negra, quienes potencian la acción de los desencarnados para causar un mayor daño, afectando al individuo incluso a nivel psicológico y mental. Sea por razones negativas o positivas, la presencia de desencarnados en el mundo material no es natural y generan desgaste de energía a aquellas personas a las que se adhieren. Por ello debemos ayudarlos a retomar el camino, utilizando el amor. Es comprensible que, después del fallecimiento de seres queridos o personas que ejercieron una influencia benéfica en nuestra vida, sintamos alivio al percibir cerca su presencia, así sea de forma inmaterial. Sin embargo, debemos ser conscientes de que esto representa hasta cierto punto un poco de egoísmo de nuestra parte. Mientras más tiempo permanezcan a nuestro lado, más se alejarán del trabajo espiritual que deben ejecutar para su próxima encarnación. Si practicas la espiritualidad y crees en la existencia de Dios, la divinidad, el universo, o como desees nombrar a la deidad, debes ser consciente de los ciclos de vida, muerte y renacimiento. Es un tema sensible para todos, sobre todo cuando hay amor de por medio y la necesidad de proximidad, pero es el momento en que la fe debe prevalecer. Mantén la seguridad de que, aún a través de la distancia entre los mundos material y espiritual, el amor puede ser sentido y la luz que envíes será recompensada. La Sucia, leyenda de Honduras. La Sucia es una mujer espectral que se aparece a deshoras y que va completamente desnuda, incitando el deseo de los hombres. Cuentan que su cabello oscuro, largo hasta la cintura, se enreda en su cara e impide que la gente vea su rostro. Pero se dice que todo aquel que ha visto su cara padece fiebre durante varios días. La gente de las comunidades rurales comenta que la Sucia es una creación del demonio, ya que como siempre anda desnuda, creen que intenta seducir a los hombres. Dicen que es un ser que puede convertirse en persona, animal o cosa. Cuentan que una de tantas noches, ya entrada la madrugada, un muchacho caminaba solitario hacia su casa, luego de haber visitado a su novia. De pronto, al pasar por la orilla de un río, vio a una mujer que lavaba ropa. El hombre se acercó por curiosidad, pues notó que la mujer estaba desnuda. Tal imagen despertó su deseo carnal y le propuso que se fuera con él, pero la muchacha no le hacía caso, ni siquiera volteaba a verlo.
Al sentir el desprecio de la joven, el muchacho sintió mucha rabia y entonces trató de abusar de ella. La sujetó con fuerza y trató de apartar la enmarañada cabellera negra que le cubría el rostro. Pero ella se defendió y trató de soltarse del rufián. Él insistió mucho y le dijo que solo quería un beso. La muchacha sintió con la cabeza y él se acercó a ella. Al querer besarla, apartó el largo pelo que cubría el rostro de la muchacha y en ese momento se escuchó un alarido. El hombre salió corriendo en el acto y por muchas semanas quedó trastornado. Lo único que decía era que había visto a una mujer con cara de monstruo y con un aliento pestilente. Por eso dicen que esta mujer se les aparece a los hombres mujeriegos, lujuriosos y borrachos, en sitios solitarios como ríos o arroyos, y es conocida como la sucia, por su costumbre de exhibirse desnuda, lavando ropa sucia. La leyenda original cuenta que en un poblado de Honduras, una pareja de enamorados sufrió una desgracia el día de su boda. Antes de casarse, el novio fue a nadar al río y lamentablemente se ahogó. En otras versiones, se dice que él abandonó en el altar y la pobre novia perdió la razón. Día y noche recorría el río buscando desesperadamente a su amado. Nunca se quitó su traje de novia. Iba por el pueblo llena de lodo, despeinada y andrajosa. Por eso la gente le apodaba la sucia. La desconsolada mujer, al no resistir la muerte de su novio, se arrojó desde lo alto de una cascada al caudaloso río en un día lluvioso. El espíritu de la sucia se aparece en quebradas y ríos, y si alguien se acerca a la mujer, lanza horribles carcajadas que hacen huir despavoridos a quienes tienen la desgracia de encontrarla. Algunas personas que han ido a pescar de noche aseguran haber escuchado los alaridos de una mujer que gime y pregunta: «¿Mi novio? ¿Dónde está mi novio?». Un muchacho de algún poblado cercano juraba haberla visto. Contaba que una noche, mientras estaba con unos amigos, creyó ver a su novia y la siguió. Cuando le habló, ella no le hizo caso. Entonces la tomó fuertemente del brazo y le preguntó que a dónde iba. Con un bramido espeluznante la mujer respondió: «Yo no soy tu novia». Ella se quitó el cabello que la cubría. Cuando el joven vio el rostro de aquella mujer, casi muere del susto, pues de su boca brotaba una baba pestilente y unos enormes colmillos. Su cara estaba llena de arrugas y en sus ojos se reflejaban dos pequeñas calaveras. La tumba de Raulito. En el Panteón San Francisco en Acapulco, Raúl González, conocido como el Niño Raulito, falleció el 2 de febrero de 1933, a sus 10 meses de vida. Está enterrado junto a su hermano, quien murió 5 meses después. La tumba del Niño Milagroso permaneció durante mucho tiempo en el olvido, hasta hace aproximadamente 18 años, cuando empezó a ser un referente para los habitantes del lugar. El panteón ahora está techado. Según cuenta la creencia popular, la fama del niño comenzó cuando, hace casi 2 décadas, llegó al panteón una mujer de la Sierra de Atoyac. Estaba llorando y llevaba en brazos a su hija de 4 años, quien estaba al borde de la muerte. La mujer le pidió a Susana Curiel, administradora del panteón desde hace más de 23 años, que le dijera dónde podía encontrar la tumba de un niño que estuviera en el abandono por sus familiares. La administradora señaló el sepulcro de Raulito, muy próximo a la entrada. Durante más de 1 hora, la señora, de rodillas, pidió por la salud de su hija, de quien los doctores habían dicho que no pasaría de ese día, ya que estaba muy débil por los 2 infartos que le habían dado. Cuando terminó sus rezos, la mujer siguió su camino, sin olvidar la promesa que hizo en la tumba de Raulito. Si salvaba a su hija, ella regresaría a dar las gracias. Algo para lo que no tuvo que esperar mucho, ya que 1 mes y medio después, volvió al panteón con la pequeña caminando, así como con dulces, juguetes y arreglos florales para expresar su agradecimiento al niño. Con el tiempo, los milagros adjudicados a Raulito fueron incrementando, como el caso de un agente de tránsito, que al quedarse sin frenos mientras conducía, se encomendó al niño Raúl, quien efectivamente lo ayudó a sobrevivir. El agente agradecido le remodeló su vieja tumba,
así como también gracias a otro de sus milagros, una familia le construyó una casita de lámina. Cada juguete que ven ustedes en su tumba, 1 o 2 juguetes son de cada persona que viene a pedirle algún favor. Cuatro leyendas de México. Leyenda de Veracruz, la mulata. Cuentan que hace muchos años, en Córdoba, existió una mujer misteriosa, porque vivía aislada del trato social y no se conoció su procedencia. Se dice que era huraña porque su belleza era tanta que cuando salía a la calle era víctima de habladurías. Se le conocía también porque usaba hierbas para hacer curaciones maravillosas y por predecir sucesos naturales, como temblores y hasta por conjurar tormentas. Esa fama empezó a inquietar a los habitantes de Córdoba, quienes la empezaron a acusar de bruja. Todos parecían obsesionados con ella, pero el alcalde era el principal. Su nombre era Martín de Ocaña, un hombre ya de edad que le confesó su amor y le ofreció todo con tal de que ella estuviera con él, pero la mulata no accedió. Don Martín, despechado y desairado, la acusó de haberlo hecho tomar un brebaje para que perdiera la razón. La mulata, a la fuerza, fue llevada a la fortaleza de San Juan de Ulúa, donde fue juzgada y castigada a morir quemada en leña verde frente a todo el pueblo. Mientras esperaba su castigo, logró convencer al guardia para que le regalara un gis. Él no se pudo resistir y se lo consiguió. La mulata empezó a dibujar en las paredes de su celda un barco con las velas desplegadas que se mecía sobre las olas del mar. Era una obra de arte que dejaba perplejo a cualquiera. Fue entonces cuando la mulata preguntó: ¿qué es lo que crees que le hace falta al barco? A lo que el carcelero le contestó: andar. En eso ella le dijo: pues mira cómo anda. La mulata dio un salto y se subió al barco, despidiéndose del hombre que la resguardaba, quien solo veía lo que sucedía asombrado. El barco se perdió en el horizonte que ella dibujó, y nunca más se supo de la mulata. Leyenda de Michoacán. La mano en la reja. Se cuenta que en la ciudad de Morelia, en la calzada de San Diego, existe una casa donde llegó a vivir don Juan Núñez de Castro, con su esposa doña Margarita Estrada y su única hija Leonor. Pero solo de don Juan, pues Margarita era su segunda esposa, mujer que constantemente humillaba a Leonor, quien tenía una belleza inigualable. Un día, a Morelia, entonces Valladolid, llegó un noble de la corte del virrey, quien conoció en un paseo a Leonor y se enamoró, pidiéndole permiso para cortejarla. Ella aceptó y se vieron en una ventanilla del sótano de la casa, donde Leonor dormía porque su madrastra no quería que mostrara su belleza en ningún lugar. Así pasaron los días de romance, hasta que doña Margarita los encontró y cerró toda ventana, dejándolos sin comunicación. Pero él no sabía qué había pasado porque tuvo que salir corriendo a asuntos del reino. Nadie sabía que Leonor estaba prisionera. Los días pasaron y ella seguía encerrada. Buscando comida para mantenerse para su amado, sacaba una mano por la ventanilla para implorar limosna. La gente ya rumoraba de la mano que salía por la reja, pero doña Margarita se había encargado de disipar los rumores. El enamorado, después de un largo viaje, regresó buscando a Leonor. Cuando llegó a su casa, se encontró con el padre, quien la mandó a buscar. Fue ahí cuando la encontraron muerta. Su gran amor le dio sepultura vestida de novia, y tanto doña Margarita como su padre y los criados fueron enviados a prisión. Se dice que ahora, en la reja del sótano, se ve una mano pálida y descarnada que implora por caridad diciendo: un pedazo de pan. Leyenda de Zacatecas, la Piedra Negra. Dos ambiciosos amigos, Misael Galán y Gildardo Higinio, decidieron que querían hacerse ricos y fueron en busca de una mina que se encontraba por la cordillera que separa el municipio de Betagrande de la capital zacatecana. Durante 5 días buscaron hasta que encontraron una cueva de aspecto extraño, a la que se acercaron y donde hallaron una roca brillante semienterrada.
lo que les llamó la atención y se pusieron a escarbar cerca de ella, pues pensaban que era oro. Lograron sacar la roca y se acostaron a descansar. Al día siguiente, los jóvenes fueron encontrados muertos. El acta de defunción dice que perdieron la vida en una riña entre ellos mismos. Se cuenta que fue la ambición la que acabó con ellos, porque al final la piedra no tenía ningún valor. La gente cuenta que quien se encuentra con ella se vuelve agresivo y ataca sin razón aparente. Y es que la piedra servía para afilar cuchillos, lo que muchos hicieron antes de transformarse en seres violentos. Ante la caótica situación, se decidió que la roca fuera llevada lejos del alcance humano, justo en lo alto de un muro posterior de la Catedral Zacatecana, debajo de la Campana Chica. Leyenda de Guerrero, la leyenda del candil. Cuenta la leyenda que todo esto ocurrió en la Costa Grande de Guerrero. Una mujer había juntado sus monedas de oro para visitar al Papa en el Vaticano. En ese entonces no había muchos transportes y la mujer tenía que caminar por la orilla de la playa hasta llegar a Acapulco. Tardaría un día y medio. El día de su partida llegó y a las 4 de la mañana, sin luna en el cielo, salió guiándose por la espuma del mar y un candil de petróleo. Pero nada de lo que había planeado resultó, porque cuando iba caminando, unos hombres la atracaron, la robaron y la mataron. La mujer no logró su cometido y se dice que ahora se pasea por la costa con un candil. Esto ocurrió entre Carrizal y Mitla. ¿Cómo saber si tienes un alma vieja? ¿Qué es un alma vieja? El concepto del alma vieja tiene su origen en el taoísmo. Según este sistema de creencias, un alma vieja sería aquella que ha vivido ya 5 vidas pasadas, en las que ha acumulado muchas experiencias que ahora se intentan transmitir en el presente. Esto sucede porque los taoístas piensan que después de las 5 reencarnaciones del alma, esta entra en su etapa final que culmina en la vida terrenal. Para quienes son más espirituales, los seres humanos no somos solo huesos, piel y músculos, sino también alma, espíritu y energía. Cuando el alma llega a la etapa final de su viaje, tiene la necesidad de entregar sus conocimientos a alguien. Esto sucede porque, según los taoístas, el camino de cada alma culmina y cuando están preparadas para integrarse en el universo y pasar un plano astral, regalan sus experiencias y vivencias a alguien, pues no las pueden llevar consigo. Señales de que eres un alma vieja. 1. Un alma vieja vive en desapego. Las almas viejas no están pendientes de los placeres materiales ni carnales. Se sienten cómodas con sus vidas en todo momento y no dependen de situaciones externas para ser felices. Es fácil reconocerlas porque no buscan fama ni reconocimiento. Para ellas nada tiene valor en el plano cósmico que no sea el ser mismo. 2. La satisfacción plena nace de ti. Si eres un alma vieja, poco te importará hacer dinero para alcanzar un estatus social o escalar económicamente en algún entorno. Irás en contra de lo que hace felices a los demás, porque te sientes satisfecho con tus actos. Las almas viejas buscan su felicidad interior, por lo que no resulta raro que en muchas ocasiones elijan un camino opuesto al que sigue el resto de la sociedad. 3. Eres un pilar o apoyo para los demás. Si eres un alma vieja, es muy común que las personas, sin motivo aparente, se acerquen a ti para contarte sus problemas personales. Esto ocurre porque quienes te rodean ven en ti a alguien en quien confiar y con quien hablar, debido a que les inspiras fortaleza. 4. Eres una persona única y diferente a los demás. Las almas viejas tienen una forma de ver las cosas muy distintas al resto. Por ejemplo, no les gusta dormir demasiado y necesitan mucho tiempo para interactuar con su yo interno. También disfrutan de la soledad, pasan ratos en contacto con la naturaleza y son personas que muestran una madurez mayor a su edad cronológica. 5.
tienes habilidades artísticas. Por lo general, las almas viejas son personas que se dedican a las artes, la cultura y las letras. Se inclinan por actividades artísticas que les permitan desarrollarse. Con la música alcanzan niveles de conciencia altos, así como la relajación necesaria para descubrir lo más interno de su ser. Con la literatura transmiten mensajes. La pintura desarrolla en ellos un compromiso humano. 6. Tienes dudas cronológicas. Si eres un alma vieja, es probable que hayas sentido un extraño gusto por la vestimenta, la música, las costumbres y detalles que existieron en otra época. Las almas viejas sienten que viven en una época distinta a la suya, por eso suelen sentirse fuera de lugar con frecuencia. 7. Eres una persona muy madura. Se te hace difícil interactuar y hacer amigos con gente de tu edad. ¿Sientes que con ellos no puedes hablar de nada interesante? ¿Te ven como raro porque tu forma de percibir las cosas o analizarlas no encaja con el resto? Este suele ser un problema característico cuando eres un alma vieja. 8. El análisis es una de tus actividades favoritas. Las almas viejas se mantienen constantemente pensando, analizando los motivos, causas y formas de las cosas. Cualquier pequeño detalle es digno de admirar, porque consideran que formamos parte de un todo superior. Si eres un alma vieja, es probable que siempre quieras saber más y que pocas veces o nunca te conformes con una respuesta simple. 9. La empatía es una de tus principales características. Otra característica de que eres un alma vieja es que te permites escuchar a los demás sin juzgarlos o criticarlos. Las personas con un alma vieja son capaces de ponerse en el lugar de los demás con facilidad para ayudarla a entender lo que les sucede. Esto será algo completamente innato en ti, no aprendido. 10. Descifras a las personas de inmediato. Ser un alma vieja permite descifrar con facilidad la forma de ser de las personas. Rara vez el instinto te falla, así que conoces con rapidez qué tan sincero es alguien y si es de confianza o no. También puedes tomar decisiones en base a sensaciones que te indican que vas por el camino correcto o no. Y muy pocas veces te equivocas. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.